Ahora sí, estamos grabando. Bueno, buenos días nuevamente. Eh, tenemos entonces ahora, estamos en semana 7. Yo les quiero comentar también que repetirles nuevamente que este curso es la primera versión del curso de mecánica estructural, por lo tanto, digamos, es nuestra primera aproximación. ¿Sí? Es un curso que va a ir mejorando a través del tiempo, y yo, tratando de adelantarme un poco a las clases que vienen, decidí cambiar ligeramente digamos, el orden de los conceptos que están colocados acá en el sílabus, de tal manera que vamos a ver los contenidos, pero es probable que vayamos a ver los contenidos a lo mejor en un orden ligeramente distinto. Por lo tanto, esta semana pues vamos a tener nuestras dos clases regulares con nuestra media hora de conversación regular. Está corriendo entonces una tarea, que sería la tarea 5. Es importante recordarles a ustedes que son 10 tareas, vamos a tomar solamente en cuenta las 8 mejores, son 3 controles y vamos a tomar solamente los 2 mejores controles, ¿no? Para que lo tengan allí presente. Y bueno, respecto a los contenidos, eh, a pesar de que aquí esta semana aparecen los conceptos de formación y tensión, esos conceptos en verdad los adelantamos un poquito en las clases pasadas, y sin embargo lo vamos a ir interiorizando o presentando de manera explícita, dependiendo de los tipos de estructuras que vamos a ver, o de los tipos de estructuras con las condiciones de carga que van a tener esas estructuras, que vamos a ir viendo detalladamente a partir de la semana que viene, probablemente. Entonces, el día de hoy lo que me interesa hacer es retomar un poco lo que nosotros vimos en la clase pasada, porque a nivel conceptual es sumamente importante recordar dónde estamos parados y sobre todo dar una perspectiva hacia dónde vamos, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, yo quiero recapitular. A mí me gusta hacer esto los días martes, porque durante el fin de semana igual ha pasado mucho tiempo de jueves a martes, y me gusta retomar un poquito. Me voy a tomar entonces unos minutos para hablar de lo que hicimos la clase pasada. Nosotros entonces venimos, ¿verdad?, de todo nuestro curso durante las 6 semanas anteriores, de poder calcular esfuerzos, que son las fuerzas que ocurren dentro de una estructura. Esa estructura nosotros hasta ahora la habíamos considerado como si fuese una línea. Por lo tanto, nosotros en la clase pasada lo que dijimos es que en verdad estos esfuerzos internos de la estructura no son otra cosa que la resultante de fuerzas distribuidas que ocurren justamente en la cara donde nosotros estamos haciendo el seccionamiento. Como yo ahora secciono una estructura que de verdad tiene un volumen, ¿sí? Cuando yo secciono y separo, digamos, virtualmente esa estructura en dos, allí lo que yo separo es un plano, ¿no? Y entonces ese plano tiene fuerzas aplicadas, pero de manera distribuida sobre ese plano. De tal forma que en verdad estas reacciones internas o estos esfuerzos internos vienen de presiones. Y habíamos dicho que esas presiones podían ser perpendiculares o paralelas a esa cara, que sería la sección en la cual yo estoy haciendo la separación, ¿no? Eso es lo que habíamos dicho. Entonces, otra cosa que habíamos dicho era que por equilibrio, ¿verdad? Cuando nosotros veíamos estas presiones en un cubo diferencial, ¿sí? Y aquí esto es importante entender que este cubo diferencial o este cuadrado diferencial, porque estamos en el caso 2D, en particular en esta imagen, que viene pues de nuestra estructura, ¿sí? Ese cuadrado diferencial nosotros lo vamos a asumir tan pequeño que las cargas o las presiones que siente van a ser uniformes, ¿sí? A pesar de que en este plano, a lo largo del plano, las presiones pueden ir cambiando dependiendo del punto en el cual yo estoy estudiando. Yo lo que voy a asumir es que mi cubito es tan pequeño que, a pesar de que a lo largo de toda la cara esa presión puede tener cualquier forma, en un cubito yo lo que voy a decir es que esa presión va a ser uniforme, ¿sí? Porque es muy pequeño comparado, el cubito es muy pequeño comparado a mi dimensión de la estructura. Entonces, en general teníamos que en el caso 2D, o lo que se conoce en verdad como un caso de tensiones planas, lo que estamos diciendo es que estas presiones que ocurren, ¿verdad?, por balance, tienen que ser iguales. Eso es lo que habíamos demostrado nosotros acá abajo, ¿no? Entonces, llegábamos nosotros a la conclusión de que las presiones del lado derecho y del lado izquierdo eran iguales,
y las presiones superiores e inferiores eran iguales, y también habíamos dicho que ocurría algo similar con las presiones que eran tangenciales a la cara, ¿sí? De tal manera que nosotros entonces decíamos que podíamos extrapolar este concepto a un caso tridimensional, es decir, ahora sí, a un cubo, a un cubito diferencial de una estructura que tenga un volumen. Y nosotros entonces lo que decimos es que cada cubito diferencial de mi estructura, pues va a tener lo que nosotros vamos a llamar un estado tensional, ¿sí? Y estas tensiones, recuérdense nuevamente, son presiones, ¿sí? Son fuerzas distribuidas. Y nosotros podíamos entonces hacer una representación matricial de ese estado tensional. Y esa representación tensional tenía entonces las tensiones normales a las caras del cubo. Ahí aparecen tres porque recuérdense que la tensión normal en la dirección X es la misma en la dirección X como en la dirección menos X. Lo mismo pasa con la dirección Y y la dirección menos Y. Entonces, lo que nosotros en verdad estamos diciendo es que el estado de tensiones viene definido por tres tensiones que están en la diagonal, que son las normales a las caras del cubo, normales en la dirección X menos X porque son iguales, en la Y menos Y que son iguales, y en la Z menos Z que son iguales, ¿sí? Entonces son tres valores de tensión. Y lo otro que nosotros decíamos es que, bueno, yo tengo también unas tensiones fuera de la diagonal que eran o que hacían que las tensiones que estaban en la parte inferior de la diagonal y la parte superior de la diagonal sean iguales. Esto ocurría por equilibrio, ¿no? Al nosotros hacer un equilibrio de fuerzas y de momentos sobre este cubo diferencial, ¿sí? Entonces eso lo teníamos que, está garantizado, tiene que estar garantizado. Si no, ese cubo no está en equilibrio y no correspondería al diagrama de cuerpo libre que de verdad tuviese ese cubo dentro de mi estructura, ¿no? Entonces, por balance, este tensor de tensiones, que así se le llama, es simétrico. Es simétrico. ¿Qué otra cosa habíamos dicho? Bueno, habíamos dicho que dependiendo del cubo que yo tenga, ¿verdad? Eso también es importante saberlo. Dependiendo del cubo que yo esté tomando, ya sea este o ya sea este, yo voy a tener un estado tensional diferente. Es decir, que a medida que yo voy tomando un cubito en una posición distinta de la estructura, yo voy a ver que este tensor va a ir cambiando. Es decir, el valor de la presión va a ir cambiando, ¿sí? De respecto a la posición de donde yo vaya tomando el cubito, ese cubo diferencial. Eso es importante tenerlo allí presente. Es decir, que yo lo que en verdad quisiera saber es cuál es el cubito dentro de toda la cuál es de todos los posibles cubitos dentro de una estructura, ¿verdad? A nivel como digamos de palabras. Yo quisiera saber cuál es el cubito que tiene el estado tensional crítico, ¿sí? El que pudiera hacer que mi estructura falle, ¿no? Eso es lo que yo quisiera saber, porque entonces yo quiero tomar algún tipo de acción para hacer que esa falla no vaya a ocurrir, ¿no? Eso es lo que yo quiero, digamos, a nivel de diseño, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante de a poco sobre estructuras específicas. Pero esta es la idea. Yo quiero saber entonces ahora los esfuerzos, ¿verdad? Los esfuerzos ahora yo los quiero convertir en tensiones para encontrar cuál es o cuál sería este tensor de tensiones, ¿no? A lo largo de todo el cuerpo, ¿sí? De toda la estructura. No solamente para un cubito en particular, sino que yo quiero encontrarlos para todos los posibles cubitos de la estructura. Eso va a ser nuestro objetivo, para allá vamos. Todavía no lo sabemos hacer, pero vamos para allá. Habíamos dicho también entonces que como el tensor es simétrico o ese tensor de tensiones es simétrico, nosotros digamos, o típicamente se le llamaba entonces, a estos términos que estaban fuera de la diagonal, se le llamaban tau. Y esos tau son esfuerzos, son tensiones de corte o tensiones tangenciales. Mientras que lo que está en la diagonal se le llama sigma y son tensiones normales, ¿sí? A las caras eh, principales de nuestro cubo diferencial.
Y después habíamos dicho que, bueno, podíamos separar entonces esto en dos tensores, eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Y eso respecto a las tensiones, ¿sí? Entonces nosotros ahora, nuevamente, ¿qué es lo que les presenté ahora? Hicimos un diagrama de cuerpo libre de la estructura completa, calculamos los esfuerzos, que son fuerzas, y ahora esos esfuerzos nosotros lo que vamos a decir es que en verdad esos esfuerzos vienen de tensiones que son cargas distribuidas. Y que esas cargas distribuidas yo las puedo expresar en un cúbito diferencial con un tensor de tensión, ¿sí? Hasta ahí. ¿Sí? Eso es lo que nosotros hemos dicho. Ahora, también nosotros vimos lo que era el concepto de deformación. Entonces, el concepto de deformación, básicamente lo que apela es, por ejemplo, en una deformación axial, es a saber cuál es el desplazamiento de un punto y saber cuál es el desplazamiento de un punto que está cercano al anterior. ¿Sí? Yo quiero saber entonces cuál es el desplazamiento o la diferencia de los desplazamientos de estos dos puntos que están allí. Yo no puedo ver, yo no puedo ver el concepto de deformación, digamos, ahora como si fuese la deformación de un punto. Yo necesito ver dos puntos contiguos o muy cercanos. Yo quiero ver cuando yo aplico la carga, qué le sucede a esos dos puntos. Y entonces yo lo que voy a definir la deformación es justamente como el cambio de longitud que ocurre en esos dos puntos. Entonces, si esto originalmente tenía una diferencia de x, la distancia entre dos puntos, yo quiero ver entonces qué le sucede al final a esa nueva distancia que lo separa, ¿no? Y entonces yo lo que voy a definir, la deformación, lo voy a definir es como la distancia final menos la distancia inicial entre la distancia inicial, ¿sí? Entonces, ¿cuánto cambia la distancia entre la distancia inicial? Así se define lo que se conoce entonces como deformación. Y adicionalmente eso se le conoce como deformación unitaria, ¿sí? Y es una deformación por unidad de longitud, ¿sí? O sea, es una deformación eh, eh, de cuánto varía, digamos, la distancia entre dos puntos cuando el cuerpo es deformado. Entonces, lo que nosotros podíamos decir es que a través de una expansión en series de Taylor, yo podía decir que si este punto se mueve U, entonces este punto se va a mover, a desplazar, lo mismo que se desplazó el anterior, pero más un diferencial a de U de X por un de X, ¿sí? Aplicando Taylor, una expansión de Taylor. Y de esa forma yo puedo entonces llegar a saber cuál es la distancia que hay entre esos dos puntos y adicionalmente yo puedo entonces definir mi deformación en la dirección axial o en la dirección X como eh, cambio de longitud entre la longitud inicial, que es esto que tenemos allí. Y eso es una definición, se define de esa manera. Y llegamos entonces a esta expresión donde la deformación en la dirección X es la derivada parcial del desplazamiento en X respecto a X, ¿no? Esto es entonces importante, esa definición. Ahora, esto se puede extrapolar también para incluir rotaciones, de tal manera, y eso es lo que está abajo, pero a lo mejor lo puedo explicar aquí de otra forma, para que a lo mejor se entienda. Eh, yo también puedo decir, ¿verdad? Que si yo tengo acá, voy a poner este punto en rojo, si yo tengo un punto original aquí y otro punto original aquí, y ahora yo digo que no, mi elemento, vamos a suponer que sea una barra que une esos dos puntos rojos, ¿sí? Si yo ahora tracciono esa barra o le hago algún tipo de deformación, yo quisiera saber qué ocurre con la nueva posición de esa barra. Pero esa barra también puede cambiar de ángulo, también puede rotar, ¿sí? O pudiera rotar. Entonces, yo a través de la relación anterior puedo describir lo que le sucede a esa barra, asumiendo que el punto izquierdo está fijo, ¿verdad? Yo lo que puedo asumir ahora es que, bueno, mi barra ahora se estiró una cantidad, ¿verdad? Que va a ser la misma cantidad que yo tenía identificada acá arriba, sería lo que se estiró esa barra, ¿sí? Pero yo también pudiera decir que esa barra rota.
Y yo pudiera decir entonces que esa barra va a rotar de tal manera que yo también puedo caracterizar ahora, ¿verdad? Lo que sucedería, y aquí yo voy a llamar a esto como si fuese un diferencial, pero de un desplazamiento vertical que lo voy a llamar B, porque estoy llamando a U como el desplazamiento horizontal. Entonces yo puedo decir que esto se desplazó un diferencial de B, ¿sí? Y si uno entendiera esto respecto a un Taylor, ¿verdad? Yo lo que pudiera decir entonces es que yo sé cuánto se desplaza, ¿verdad? Cuánto se desplaza, voy a ponerlo en verde. Cuánto se desplazaría este punto en X, pero yo también pudiera saber cuánto rota ese elemento, ¿verdad? Alrededor de Z, asumiendo que yo tengo un sistema X, Y Z saliendo de nuestra pizarra, de nuestro plano. De esa forma, entonces, o digamos, teniendo esa idea, ¿sí? Recuérdense que este es un dB, es lo que llegamos nosotros, siguiendo esas ideas, es la forma de derivar este dibujo que yo les presentaba acá en la clase pasada. Donde si ustedes se fijan, este dB es equivalente a lo que sucede acá, ¿no? Ustedes pudieran decir que para algo muy pequeño estas cosas se cancelan y esto es equivalente al dB, ¿no? Al dB sería solamente, digamos, el desplazamiento vertical que ocurre debido a una rotación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ahora estudiamos un cuerpo, ¿sí? Cuando estudiamos un cuerpo que no es una línea, ¿verdad? Que puede estirarse y también puede rotar, sino que ahora tenemos un cuerpo, por ejemplo, un cuadrado, que es lo que yo les presentaba acá en la clase pasada. Ese cuadrado puede llegar a deformarse de esta manera. Es decir, que ese cuadrado puede estirarse en X, puede estirarse en Y, pero también puede rotar, ¿verdad? Puede rotar como cuerpo rígido, pero también puede rotar debido a que existe una deformación angular. ¿Sí? Puede rotar debido a que existe una deformación angular. Entonces, esas relaciones se hacen a través de lo análogo de lo que le acabo de comentar, y uno llega entonces, en un caso, digamos, genérico, tridimensional, a tener una relación de las deformaciones respecto a los desplazamientos. Entonces, en general, yo lo que voy a tener son desplazamientos en X, Y y Z, ¿verdad? Y yo lo que voy a tratar de ver es cómo cambia la longitud o cómo cambia la deformación, o cómo es la deformación en X, cómo es la deformación en Y, cómo es la deformación en Z, pero también necesito ver cómo es la deformación en el plano XY, que sería este caso que vimos acá arriba. Esto sería la deformación en el plano XY. Y también tendría, como si estoy hablando de un sólido tridimensional, tendría que ver qué sucede en los otros dos planos, en el plano XZ y en el plano YZ. Entonces yo puedo tener tres deformaciones angulares, ¿sí? Tres deformaciones angulares. Y esas deformaciones vienen entonces referidas a los desplazamientos en X, Y y Z. De tal manera que esas relaciones son estas que tenemos aquí, ¿sí? Y esas relaciones se conocen como relaciones de desplazamiento-deformación, ¿sí? Muchas veces se les dice relaciones también cinemáticas, ¿no? De cómo se mueven, o digamos, la cinemática es cómo es el U, V y W, es decir, cómo son los desplazamientos. Y a partir de conocer V y W, yo pudiera saber cuál es la deformación, ¿sí? Pero entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? ¿Sí? Hasta ahora voy a tratar de volver con el mapa, ¿no? Bueno, yo obviamente esto también lo puedo, estas deformaciones yo las puedo expresar como un tensor, también como una matriz, en este caso, donde yo tengo las deformaciones en las direcciones principales de X y Z, y tengo fuera de la diagonal las deformaciones angulares que hay. Es decir, el cambio de ángulo que existe en un plano, ¿sí? Respecto a un cubo que tiene originalmente 90 grados entre sus planos, ¿sí? Pues un cubo. Cada plano está separado del otro 90 grados. Por lo tanto, a mí me interesa saber es, luego que mi sistema está deformado, esos planos originales que estaban separados 90 grados, que formaban un cubo, ¿cuál es la nueva forma que adopta
ese cubo una vez que está deformado, ¿no? Y eso es lo que trata de capturar ese tensor de deformación. Entonces, hasta ahora... Sí, adelante, Benjamín. ¿Por qué están multiplicados por un medio? Sí, eso es una pregunta que yo esperaba que no surgiera acá, porque no es tan fácil de explicar. Fíjate lo siguiente, ese un medio se toma por que yo defino, o porque se define, ¿verdad? Te puedo dar dos explicaciones. Una explicación es que si yo hago una expansión de Taylor de dos variables, ¿sí? Es decir, de un vector en vez de una función, sino que es una función que está metida dentro de un vector. Nosotros estábamos acostumbrados a hacer expansiones de Taylor, por ejemplo, de una función que depende de x, ¿verdad? Y yo también puedo hacer una expansión de Taylor de una función que depende de x y de y. Pero yo también puedo hacer una expansión de Taylor de dos funciones que dependen de x y de y, ¿sí? Que sería este caso. ¿Cuál sería esas dos funciones? Yo tendría aquí una función que me dice a mí cuál es la deformación en x y otro que me dice cuál es la deformación en y. ¿Sí? Deformación. Y aquí yo tendría x y y como los desplazamientos en x y los desplazamientos en y. Entonces yo me voy a dar cuenta que en verdad los desplazamientos de x y y van a involucrar rotación. Es decir, que una rotación, ¿verdad? Como podemos a lo mejor ver bueno, en el caso que teníamos, voy a borrar esto, en el caso que tenemos acá, ¿sí? Donde yo tengo dos puntos, esos dos puntos entonces pueden deformarse, digamos, en la dirección donde está el elemento, pero también pueden rotar. Y la rotación me produce un desplazamiento vertical. Entonces, producto de una rotación, yo también tengo un desplazamiento. Eso hace, ¿verdad? Cuando yo hago esa expansión de Taylor, eso hace que yo tenga que manipular, ¿verdad? ¿Cómo voy yo a llamar o cómo yo voy a contabilizar estos desplazamientos que están acá? Que serían los desplazamientos que hacen o que ocurren producto a una rotación del elemento. Entonces yo tengo ahora que decir o tengo que separar qué componente, cuando ahora estoy hablando de este sólido, ¿sí? Que está allí, y voy a poner dos casos. Y perdón que la respuesta no es tan trivial, ¿ah? Si yo tengo entonces mi cubo o mi cuadrado, para hacerlo más fácil en 2D, si yo tengo mi cuadrado original y mi cuadrado rotado, si existe una rotación pura, ¿sí? Esa rotación pura, ¿sí? Va a tener entonces un ángulo alfa, que es el mismo ángulo que llamamos acá abajo, y un ángulo acá de rotación beta, ¿sí? Pero en este caso beta, ¿verdad? Está rotando en una dirección, en cambio, o digamos, tiene un signo, en cambio, acá está rotando en sentido contrario. Entonces, ¿qué sucede? Si este beta es positivo, ¿verdad? Y es igual a alfa, entonces la rotación ocurre como si fuese una rotación de cuerpo rígido. Y yo estoy llamando a gamma sería, por definición de deformación angular, esto es una definición, es la suma de esos dos ángulos, pero sumados con estos signos que están acá, ¿sí? Y con esos signos, porque mi sistema de referencia, como yo lo que quiero es deformación, si hay una rotación de cuerpo rígido, esto rota y no se deforma angularmente, porque rota como un rígido, no hay deformación, hay desplazamiento. Entonces, yo al definir este beta, voy a borrar aquí un poquito para volver a señalarlo. Al definir este beta en esta dirección, quiere decir que el beta que yo tengo acá es negativo. Entonces, a mí me interesa saber o descomponer esas rotaciones, ¿verdad? Cuando yo calcule este gamma, que al estar definido acá sería un alfa más un beta, ¿sí? Solamente que hay que tener la salvedad que si este es el caso que yo estoy estudiando, que es una rotación como cuerpo rígido, este beta
es negativo, en este caso, ¿sí? Es un valor negativo. Si ustedes lo ven, sería menos un número, ¿sí? A mí me interesa saber qué parte de gamma, ¿sí?, se debe a una rotación de cuerpo rígido y qué parte de gamma se debe a una deformación angular, ¿sí? Porque yo puedo tener aquí incluso, ¿sí? Aquí yo lo que pudiera tener es una deformación también, por ejemplo, de este cubo, pudiera deformarse así, ¿sí? Donde yo no tengo rotación como cuerpo rígido. Yo no tengo rotación como cuerpo rígido. Lo único que tengo es una deformación pura. Y en esa deformación pura, entonces este alfa y este beta, ¿verdad? En este caso son positivos porque es la forma de definir alfa y beta, ¿sí? Entonces, a mí me conviene saber, ¿verdad?, qué componente viene de una deformación que produce, perdón, qué componente de esta red, de este gamma, ¿sí?, qué componente corresponde a una rotación de cuerpo rígido y qué componente corresponde a una rotación puramente debido a que hay una deformación angular. Y como yo no tengo bien cómo saber esto, se hace una trampa matemática y se fuerza a que un medio, ¿verdad?, de la deformación, o sea, a decir que un medio de este gamma viene producto de una deformación angular y que un medio viene producto de una rotación pura, ¿sí? Yo no quiero poner digamos, la matemática acá porque vamos a pasar mucho tiempo y esto lo podemos ver a lo mejor más adelante cuando tengamos estos conceptos más interiorizados, ¿sí? Pero es simplemente una forma de decir que este ángulo gamma, ¿sí?, digamos, para tratar de redondear la idea, que este ángulo gamma, que está definido como alfa más beta, pero beta en esta dirección y alfa en esta dirección, ¿sí?, yo tengo entonces un gamma que puede ser producto de una deformación pura o yo puedo tener un gamma que puede ser producto de una rotación pura. Y yo puedo tener una combinación de ambos efectos. Entonces yo lo que digo es que va a haber medio gamma que va a ser de rotación y medio gamma que va a ser de deformación pura. Es simplemente una definición, ¿sí? Pero tiene ese sentido, Ok. tiene ese sentido, ¿sí? Entonces viene por esa razón, viene por esa razón. Más adelante yo creo que lo vamos a ver en detalle, pero necesitamos primero entender un poco estos conceptos. Por ahora, incluso te lo pueden ver como una especie de verdad, ¿sí? Pero es un truquito matemático, básicamente, para poder tener algún tipo de noción, ¿no? Y entonces, como yo hablo aquí de deformación, yo no puedo contemplar el gamma completamente, porque si yo tengo el gamma, yo no sé, ese gamma, no sé separar qué es rotación y qué es deformación angular, ¿ves? Entonces yo lo que veo es, me quedo con la mitad, me quedo con la mitad. Ok, entonces por ahora, ¿verdad? ¿Qué hicimos? Lo que hicimos fue, encontrar los esfuerzos, ¿sí? Los esfuerzos son fuerzas. Y ahora lo que nosotros dijimos, bueno, con estos esfuerzos, de alguna manera, yo puedo tener mi matriz de tensiones, es decir, las presiones que ocurren sobre un diferencial, sobre un cubo en mi objeto. ¿Sí? Estas son las tensiones. Pero resulta que ahora, lo que yo acabo de decir, es que yo también puedo, ¿verdad?, encontrar una relación que es de la deformación, ¿sí?, y los desplazamientos. Y los desplazamientos. Y lo que me interesa a mí ahora es tratar de conectar estos dos conceptos, ¿sí? El concepto de tensión, que serán las presiones, con el concepto de deformación, ¿sí? Entonces, ¿qué me permitiría a mí hacer eso? Bueno, me permitiría conectar, ¿verdad?, las fuerzas o los esfuerzos con los desplazamientos, ¿sí? Porque yo ya tengo las relaciones fuerza-tensión, yo ya las conozco, y yo ya también conozco cuál es la relación de formación a desplazamiento.
Entonces yo necesito ahora conectar estos conceptos de tensiones y deformación. Y resulta que nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Empíricamente, a través de la experiencia nada más, esto no se puede derivar haciendo ninguna sumatoria de nada, esto es meramente empírico, ¿verdad? A través de la experiencia, valga la redundancia, experimental, eh, yo voy a darme cuenta de que existe una relación entre esas dos variables. ¿Sí? Vamos a poner aquí esto como una función. ¿Sí? Yo puedo expresar las deformaciones en función a las tensiones. Es decir, que esta matriz y esta matriz se relacionan, ¿sí?, a través de una función. Y de hecho se relacionan a través de unas constantes. Y esas constantes, es decir, una cierta proporcionalidad, se mantienen para todo tipo de material. O sea, lo que, de cualquier forma, yo puedo tener una lámina de acero, yo puedo tener un bloque de acero, puedo tener diferentes formas de acero, siempre y cuando el acero sea del mismo tipo, ¿verdad? Esta relación, tensión, deformación, se mantiene. Es una propiedad del material y no es una propiedad de la geometría. Es solamente una propiedad del material. De tal manera que yo puedo empezar a caracterizar materiales. Entonces yo sé que la madera tiene una constante. Yo sé que el metal, el acero, tiene otra constante. El aluminio tiene otra constante. El cobre tiene otra constante. Aluminio, no sé. Titanio, otra constante. Y así sucesivamente. Y esto es sumamente interesante porque es lo que me permite a mí entonces conectar las fuerzas con los desplazamientos. Entonces yo puedo ahora, ¿verdad? Al hacer mis diagramas de esfuerzos, ¿sí?, yo ahora también puedo saber, o pudiera saber, cuál es el desplazamiento o la posición deformada que tiene esa estructura. ¿Sí? Pero necesitamos entonces tres ingredientes para esto. Necesitamos conocer las tensiones, necesitamos conocer las deformaciones, ¿verdad? Y necesitamos conocer las relaciones constitutivas. Entonces, esto se va resolviendo, digamos, las relaciones constitutivas es la relación tensión-deformación. Y esto se va resolviendo típicamente tal como lo presento aquí, de izquierda a derecha. ¿Sí? Encuentro las fuerzas, con las fuerzas encuentro las tensiones, con las tensiones encuentro las deformaciones, y con las deformaciones encuentro el desplazamiento. ¿Sí? Se hace de esa manera. Entonces, una forma de nosotros encontrar esta relación tensión-deformación es haciendo algo que se conoce como ensayos de tracción. Un ensayo de tracción es simplemente tomar una probeta, como se muestra aquí, se empieza a traccionar y se empieza a medir la separación entre dos puntos contiguos, ¿sí? O sencillamente se empieza a medir cuánto se va separando pues, la parte superior de la parte inferior de esa probeta. Y yo veo entonces acá que la curva característica es una curva tal como se presenta allí en esta parte roja, que se puede considerar un primer tramo que es recto, ¿sí? Un primer tramo que es recto, que sería equivalente a este tramo que está acá. Aquí tenemos la relación entonces de tensión axial o normal a la cara de esa probeta y la deformación también axial. Y yo puedo ver que entonces eso es una línea recta. Y la pendiente de esa línea recta es lo que me relaciona a mí entonces la tensión con la deformación. Y en particular, para este caso, eso recibe el nombre de E mayúscula, que también se le conoce como módulo de Young o módulo de elasticidad. Eso lo vamos a ver en su momento. Pero esta es la idea, ¿no? Esta es la perspectiva de lo que nosotros vimos en la clase pasada y hacia dónde vamos. Entonces, hacia dónde vamos es agarrar una estructura, encontrar los diagramas de esfuerzo, y ahora conociendo la relación constitutiva, que sería esta relación que está acá, que viene empírica de ensayos experimentales, yo entonces puedo saber cuáles son las deformaciones, y con las deformaciones yo puedo saber cuáles son los desplazamientos o la posición deformada de mi estructura. ¿Sí? Hacia allá vamos. Ok.
Esto es una historia, ¿ah? Esto lo vamos a ir entendiendo. Esto es la parte conceptual, es una parte que a lo mejor es tediosa, fastidiosa, pero que la vamos a ir entendiendo a medida que vamos haciendo ejemplos. Entonces, vamos a ver hoy, vamos a hablar ahora de algo que necesitamos saber para resolver problemas, ¿sí? Esto es como una especie de paréntesis, ¿sí? Y este paréntesis tiene que ver con manipular las tensiones, es decir, nuestra matriz de tensiones, vamos a tener que manipularla ahora. ¿De qué manera y para qué? Vamos a tratar de entender eso. Entonces, yo tengo aquí un objeto tridimensional, ¿sí? En un espacio tridimensional, y yo extraigo entonces un cubo diferencial. Y ese cubo es el que presentamos allí, que tiene entonces un estado tensional descrito entonces por un tensor, ¿verdad? Que tiene en las diagonales las tensiones en las normales a las caras. Recuérdense que la tensión en esta dirección tiene que ser igual a la tensión en esta dirección, igual con las otras caras. Y también dijimos que esta tensión que ocurre paralela, ¿verdad?, a la cara superior, tiene que ser igual a la tensión que ocurre en la otra cara paralela, ¿sí? Y lo mismo ocurre con las tensiones que estarían como aquí abajo, ¿sí? En esa otra cara. Las pongo punteadas porque están en las caras ocultas, ¿sí? Entonces, esas cuatro flechas tienen la misma magnitud, ¿sí? Tienen la misma magnitud, diferentes direcciones. Y por esa razón, entonces tenemos, ¿verdad? Tenemos tres esfuerzos que son normales a las caras y tenemos tensiones que son normales a la cara y tres tensiones que son tangenciales a las caras, ¿sí? Entonces tenemos esta tensión que habíamos dicho, tenemos esta tensión que está en la otra cara, ¿verdad? Y después tendríamos la tercera tensión que sería en esta cara así, ¿sí? Todas las demás están definidas en función una de las otras. Ok. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros hacer ahora? O sea, lo que nos interesa primero es ver un caso, ¿verdad? Un caso particular de este cubo diferencial, y es cuando yo tengo un objeto, ¿verdad? Que es un objeto tridimensional, pero que ese objeto, en verdad, típicamente tiene fuerzas o esfuerzos aplicados solamente en un plano, que están contenidos en un plano. Y yo hablo de que entonces en ese caso, ¿verdad? Al tener una estructura que solamente tiene esfuerzos que están contenidos en un plano, ¿verdad? Yo puedo hablar entonces de que las tensiones en el plano perpendicular y estas tangenciales que están en el plano perpendicular son cero, ¿sí? Y eso es digamos, una abstracción de un problema físico. Y eso hace entonces que mi tensor de tensiones tenga ahora estas filas y estas columnas de ceros, ¿sí? Y eso es así porque yo estoy asumiendo de que puedo considerar que las tensiones solamente ocurren en un plano. No tengo tensiones que vienen saliendo ni entrando de ese plano. Entonces, de esa forma, mi cubo diferencial, ¿verdad? Mi cubo diferencial, ahora visto en un plano XY, solamente va a tener tensiones contenidas en ese plano XY. Por eso se llama un estado plano de tensiones. Ok, entonces, recordando que lo que yo estoy colocando acá son presiones, es decir, que estas flechitas que están acá en verdad son presiones, solamente que no dibujo todas las flechas para no ensuciar el dibujo. Nosotros entonces podemos estudiar qué sucede con este caso, ¿verdad? Y vamos a ver un caso particular. Entonces, para que ustedes estén convencidos de que esto no es algo tan abstracto, de que es algo más físico, yo les coloqué esta foto que está acá abajo, ¿sí? Y esta foto, voy a colocar esto en rojo,
es una plancha, ¿verdad? Que une dos vidrios, se llaman vidrios estructurales, se lo pueden buscar. Y podemos ver o podemos notar que principalmente las fuerzas, o yo pudiera considerar que principalmente las fuerzas de esa plancha están contenidas en el plano de la plancha. Entonces yo pudiera decir o pudiera considerar este problema como un problema plano, de tensiones planas, ¿sí? Entonces no es algo tan abstracto, ¿no? Es algo que es sumamente útil, ¿sí? Entonces uno lo que dice es que el espesor de esta placa, ¿sí? Este espesor que está acá, un poco más pequeño, ¿sí? Lo que decimos que el espesor que hay de esa placa es un espesor muy unitario. Lo podemos entender de esa manera. ¿Verdad? Es muy pequeño comparado al resto, pero lo podemos considerar como si fuese unitario, es decir, 1 metro si quieren, ¿no? O la unidad 1 correspondiente a las unidades que estén utilizando ustedes. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nosotros acá? Entonces, a mí me interesaría ahora, ¿verdad? Estoy aquí, ¿no? En mi placa. A mí me interesaría estudiar, entonces, ¿qué le sucede a un cuadrado diferencial? ¿Sí? Que sería este cuadrado que está acá. Y que está alineado a un sistema de referencia XY. Pero a mí también me interesaría saber, ¿verdad? ¿Qué le sucede ahora a un cuadrado que no está alineado al sistema XY? Sino que yo quisiera ahora saber qué pasa si yo ese cuadrado diferencial, cuadrado porque estoy en un estado plano, ¿verdad? Estoy en 2D. ¿Qué pasa si ahora yo lo roto? ¿Verdad? ¿Qué pasa con las tensiones ahora que son paralelas y perpendiculares a esas nuevas caras que están rotadas? ¿Sí? En vez de tomar un cubo, ahora yo me antojé, en vez de tomar un cubito que está aquí alineado a mi sistema axial vertical o horizontal vertical, ahora yo me antojé de tomar un cubo que está rotado, porque porque yo quiero, ¿sí? Básicamente. Entonces, nuestro objetivo, digamos, en lo que voy a tratar de presentarles en la clase de hoy, es tratar de convencerlos o de demostrarles que existe una forma de expresar estos esfuerzos que son horizontales y verticales. Hay una forma de expresarlos a esfuerzos que ahora están inclinados, ¿sí? Que son ahora, digamos, axiales y perpendiculares a las caras de ese cubo que ahora está rotado. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué el profe es tan antojado y quiere hacer esto? Voy a tratar de convencerlos por qué. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede en este caso. Tengo una viga que está simplemente apoyada en un extremo, un apoyo deslizante en el otro, ¿sí? Es isoestática. Tengo un sistema XY y tengo dos cargas aplicadas de manera simétrica, ¿sí? Si hacemos un diagrama de cuerpo libre, nos vamos a dar cuenta y calculamos las reacciones, nos vamos a dar cuenta que esas reacciones son iguales que la magnitud de las cargas externas, ¿sí? Entonces, estas fuerzas azules son las de reacción, las fuerzas rojas son las fuerzas que yo le estoy aplicando a esa viga. De esa forma, ¿verdad? Yo puedo entonces saber que mi diagrama de corte empieza en 0, termina en 0, tengo un salto positivo, después es constante, tengo un salto negativo, y resulta que yo llego entonces a un diagrama de esfuerzos de corte de esa naturaleza, donde aquí esto es 0. Y también puedo decir que el momento, ¿verdad? Tiene una línea recta, pendiente positiva, es constante, y una línea recta de pendiente negativa porque el corte es negativo en esa sección. Entonces, ese es mi diagrama de corte y mi diagrama de flexión. Vamos a ver qué pasa si yo ahora me antojo de estudiar qué sucede en la mitad de la viga. Entonces, en la mitad de la viga, yo no tengo corte y yo tengo una flexión positiva, ¿sí? Eso significa que en la mitad de la viga, ¿sí? En la mitad de la viga, aquí,
en este lugar, estoy acá, en la mitad de la viga, yo tengo una flexión positiva. Y esa flexión positiva, por convención de signos, ¿verdad? Habíamos dicho que es así. Estoy en la mitad de la viga, estoy haciendo un corte acá. ¿Sí? Y la flexión es positiva porque lo estoy viendo en el diagrama de esfuerzo. Entonces, como es positivo, y yo sé que el esfuerzo axial es 0, es decir, yo sé que el N es 0, y yo sé que el Q es 0, esto es 0 y esto es 0. ¿Sí? Yo sé que el Q y el N son 0. Yo sé que aquí tiene que haber una presión axial que genera un momento, pero que no genera un esfuerzo axial. Entonces, la forma de que eso suceda es que en verdad yo voy a tener ese esfuerzo axial, este esfuerzo axial, como es presión, lo que voy a ver es que la presión va a ser uniforme, ¿verdad? A lo largo de toda la cara, vamos a suponer, ¿sí? Estoy lanzando una idea, esto no es del todo correcto, pero estoy tratando de volar con la idea. Lo que estoy diciendo entonces es que cierta parte, esto va a ser entonces una fuerza distribuida, ¿verdad? Que si yo encuentro la resultante, voy a tener entonces una resultante que en la parte superior va en esta dirección, que en la parte inferior va en esta dirección, ¿verdad? Y que si yo digo que estas dos cosas son simétricas, esas dos fuerzas distribuidas, una va hacia la izquierda y la otra va hacia la derecha, entonces la sumatoria de fuerzas tiene que ser 0, por lo tanto, eso hace que mi esfuerzo axial sea 0, ¿sí? Mi carga equivalente final sea 0. Y por otro lado, yo sí puedo darme cuenta que si tomo un momento respecto a este punto, ¿verdad? Como yo tengo una fuerza equivalente acá y una fuerza equivalente acá, producto de esta carga distribuida y de esta carga distribuida, yo sí voy a tener un momento sobre el punto central. Y ese momento va a ser positivo y va a ser consistente con el diagrama de momentos que yo tengo. Entonces yo sé, ¿verdad? Yo puedo intuir de que las presiones en esa cara van a ser fuerzas distribuidas que en la parte superior tienen que estar hacia la izquierda y en la parte inferior tienen que estar hacia la derecha. Eso para que el momento sea positivo, tal como nos dice nuestro diagrama de esfuerzo. Ok, si nosotros tenemos una viga de hormigón, ¿sí? El hormigón, ¿sí? El concreto, el hormigón tiene muy buenas propiedades a compresión. Es como una tiza. Ustedes agarran una tiza y la tratan de comprimir y esa tiza es muy difícil partirla, al menos con las manos, ¿no? En cambio, si esa tiza yo la agarro y la trato de traccionar, esa tiza se rompe muy fácilmente. Entonces, el hormigón es un material que a compresión resiste muchísima fuerza, pero que a tracción resiste muy poco. Y como este es el estado de tensiones, ¿verdad? O el estado de tensiones es algo así, ¿verdad? Yo entonces esperaría que si esa viga es de hormigón, esa viga falla donde esa viga siente tracción. Y esa viga siente tracción en toda la parte inferior. Entonces, toda la parte inferior de la viga está traccionada, mientras que toda la parte superior de la viga está comprimida. Entonces, si uno se pregunta qué le pasa o qué le pasaría a unos puntos por acá arriba, esos puntos tendrían a estar todos muy pegados porque la parte superior está comprimida, mientras que los puntos inferiores deberían estar más separados porque deberían estar traccionados, ¿no? Y esta viga entonces si se deforma así. Eso hace que tal vez ahí es más evidente que los puntos superiores se comprimen y los puntos inferiores se traccionan. Ok. Perdón que mi TOC no me deja hacer esto bien. Entonces yo esperaría, ¿verdad? Que si yo empiezo a observar algún tipo de falla, ¿verdad? En esta estructura, en esta viga, y esa falla se debe exclusivamente, ¿verdad? O se debe a que yo
o digamos esa falla se manifiesta en la parte central de la viga, yo esperaría de que la falla se evidencia como fisuras en la parte inferior de nuestra viga. Es decir, yo esperaría que esta viga se empezara a fisurar así. En cualquier punto de aplicación de estas cargas P. Porque en cualquier punto de aplicación de esas cargas P, la flexión es constante. Es constante por lo que vimos nosotros acá. ¿Sí? Entonces yo esperaría, ¿verdad?, que estas fuerzas generen unas fisuras, tales como yo coloco acá, que sean verticales y que aparte estén en la parte inferior, porque la parte inferior es la que está traccionada. ¿Sí? Ahora, vamos a ver qué sucede en una sección de la viga que esté ahora por acá, ¿sí? Entre el apoyo y la ubicación de la carga. Entonces, en ese lugar tenemos corte y flexión simultánea, ¿sí? Y tenemos entonces un corte, por eso coloqué aquí, ¿verdad? Estamos haciendo un seccionamiento acá. Entonces, lo que tendríamos sería, digamos, la misma analogía de las presiones axiales que producen un momento, ¿sí? Nuevamente, esto produce un momento así, mientras que este esfuerzo cortante produce entonces, perdón, esta tensión tangencial produce un esfuerzo cortante que va hacia abajo. ¿Sí? Entonces, cómo puedo entender yo ahora este problema? Bueno, yo puedo entenderlo como si ahora existiese una carga equivalente hacia la izquierda, que sería producto de esta presión. Yo pudiera también ahora ver una carga equivalente que va hacia la derecha, producto de esa tensión inferior. Y ahora yo también puedo tener aquí una fuerza vertical equivalente del primer tramo y una fuerza vertical equivalente del segundo tramo, ¿sí? Que serían las resultantes de esta presión que tenemos aquí. Y si nosotros nos fijamos, estas dos fuerzas que están aquí arriba generan una resultante que viene así. Mientras que las dos fuerzas que están abajo generan una resultante que van así. ¿Sí? Entonces, mientras que una resultante viene en esta dirección, la otra resultante viene en una dirección, ¿verdad?, que es distinta a la anterior. Entonces, yo puedo entender ahora, ¿verdad?, que un punto superior, y eso es lo que yo les presento aquí, que un punto en la parte superior de la viga, ¿verdad?, sienta una fuerza resultante, que sería integrar estas presiones que están acá, siente una fuerza resultante que va hacia abajo, mientras que la parte inferior sentiría una fuerza resultante que va hacia la derecha y hacia abajo, mientras que la de arriba va hacia abajo y hacia la izquierda. ¿Eso qué quiere decir? Que este punto que está aquí arriba siente que lo están comprimiendo contra otro punto que estuviese, digamos, axial o coalineal a esa fuerza, mientras que el punto que está abajo, este punto que está aquí, siente que lo están separando de otro punto material que está alineado a la acción de esa fuerza. Entonces, como el hormigón no resiste tracción, ¿verdad? Como el hormigón no resiste que lo traccionen, mientras que esta fuerza hace comprimir a los dos puntos y esta fuerza hace traccionar a dos puntos que están axiales a esa acción de esa fuerza, entonces la fuerza que está haciendo traccionar es la que va a generar una falla. Y lo que va a hacer es que esos dos puntos se van a tender a alejar
y como se está traccionando en esa dirección, se va a generar una fisura en la dirección perpendicular, ¿sí? En el caso anterior, si ustedes se fijan, en el caso anterior, yo lo que tenía era que la falla ocurre por la resultante de estas fuerzas distribuidas que están en la parte inferior, que son las que están traccionando, ¿sí? Y la falla ocurre vertical, ¿sí? La falla ocurre, o sea, la fisura ocurre de manera vertical y es porque todo punto que está de este lado respecto al punto que está de este lado se tienden a separar. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Y tal vez podemos borrar esta fuerza para no confundirlos, ¿sí? Aquí lo que está ocurriendo es que este punto y este otro punto se están tendiendo a alejar, por lo tanto la fisura va a ocurrir, ¿verdad?, en un plano que es perpendicular a esa acción de esa fuerza. Entonces, uno esperaría que si esta sección empieza a fallar, esa sección va a fallar presentando fisuras que son inclinadas. Inclinadas en una dirección perpendicular a donde ocurre esa fuerza que está allí. Y bueno, eso es justamente lo que ocurre. Eso es justamente lo que ocurre. Okay. Eso es justamente lo que ocurre en esta foto que tenemos allí. Esta foto tenemos entonces, esto no se ve, aquí en rojo. Tenemos un apoyo, otro apoyo, un apoyo aquí, otro apoyo acá, y tenemos una viga superior a la cual se le está haciendo una fuerza vertical hacia abajo para generar aquí entonces una reacción como si fuesen esas dos fuerzas P que yo les coloqué, ¿sí? Entonces básicamente esto sería una fuerza P que se le está colocando acá y otra fuerza P que se le está colocando acá. Y entonces acá podemos ver, acá se puede ver que existen fisuras verticales, esta que está aquí, esta que está aquí, que se deben, ¿verdad? O que son producto de esta flexión que ocurre en esa parte de la estructura, mientras que en lugares donde estamos en secciones donde hay corte y flexión, se generan entonces fisuras que son inclinadas. Entonces, para yo poder saber cuál es el ángulo de inclinación en el cual van a ocurrir esas fallas, yo necesito estudiar cómo rotar estos cubos o estos cuadrados infinitesimales. Porque yo necesito ahora empezar a rotar mi cubito diferencial, yo necesito empezar a rotarlo para ver en qué ángulo de rotación los esfuerzos axiales o digamos normales y tangenciales a la superficie se me hacen mayores, ¿sí? Esa es la idea de lo que hay acá de fondo. Entonces, para que ustedes tengan claro de que esto no ocurre solamente en el hormigón, ¿verdad? Y que no solamente ocurre en un caso tan particular como ese. Bueno, ahí tienen una viga en un edificio de verdad, tienen aquí una columna, ven que la falla no ocurre en planos rectos, sino que pueden ocurrir en planos que son inclinados, ¿sí? No necesariamente siempre ocurren en planos inclinados, pero esto es como la justificación de que ustedes se convenzan de que es importante hacer estas rotaciones. Ocurren en huesos, ¿sí? Ocurren en huesos y ocurren también en metales, ¿sí? Por ejemplo, este tipo de fallas me puede empezar a mí a dar pistas de cómo ocurre o cómo ocurrió, cómo estuvo cargada la estructura de tal manera que esa rotura ocurriera de esa manera. Entonces yo con el tiempo voy a empezar a dar cuenta y decir, ah, esto es una falla porque hay un esfuerzo cortante y de flexión simultáneo. Ah, esto es una falla porque hay un esfuerzo de corte y de flexión simultáneo. Ah, esto es una falla por torsión, porque es en metal y el metal ocurre de esa manera. En fin, yo puedo entonces empezar a ver fallas y a tratar de buscar en mi cabeza una forma que justifique esa falla, ¿no? Esto es sumamente importante de hacerlo. Entonces, esto lo voy a retomar en la próxima clase, pero voy a dejarles las ideas acá,
¿qué es lo que uno hace? ¿Sí? Entonces uno lo que hace es, uno toma un cuadrado o un cubo diferencial, uno ahora lo rota, ¿verdad? Y ahora uno tiene o quiere expresar las tensiones normales y paralelas a la superficie en función de nuestro cuadrado, digamos, orientado de manera horizontal y vertical. Entonces yo lo que quiero, en otras palabras, es encontrar una relación entre los esfuerzos, digamos, cartesianos y los esfuerzos ahora en mi plano cartesiano inclinado, o rotado, mejor dicho. Entonces, ¿cómo hace uno esto? Uno lo que dice es, bueno, yo ahora voy a realizar aquí, estoy en este diagrama, lo que hago es realizar ahora, extraigo un triángulo acá, ¿sí? Con el cuidado de que esta inclinación sea igual a la inclinación que yo estoy deseando, ¿sí? De mi sistema de referencia rotado. Ese es el cuidado que yo quiero tener, y yo voy a decir que el ancho, ¿verdad? Esta distancia que yo voy a estar cortando en mi triángulo, o sea, la longitud de esa cara, va a ser igual a la longitud que yo tengo acá en mi cubo rotado. De tal manera que yo puedo entonces interpretar como si yo tuviese entonces el cubo rotado puesto así. ¿Sí? Eso es lo que estamos tratando de hacer. ¿Sí? Entonces, ese triángulo, este diagrama de cuerpo libre es el que está expresado acá abajo, y ese triángulo es el que ahora vamos a sacar. Es decir, que ahora nosotros de nuestro cuadrado alineado cartesianamente, voy a extraer este triángulo, ¿verdad? Y para que ese triángulo entonces esté en equilibrio, ¿verdad? Tienen que aparecer entonces unas acciones aquí, unas acciones y unas reacciones que yo voy a decir que son paralelas y perpendiculares, son presiones paralelas y perpendiculares a esa cara inclinada. Y lo que tengo que hacer ahora es garantizar el equilibrio en esta condición. Y ese equilibrio es sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, ¿verdad? Pero recuérdense que estos son presiones, tengo que convertirlos en fuerzas. Entonces, necesito ver ahora, bueno, sería esa fuerza por unidad de longitud o por unidad de superficie en la que está actuando esa presión, ¿sí? Y por eso entonces yo le coloco acá, por ejemplo, esta presión sería este sigma por el coseno de teta, por el diferencial de área. Esto porque yo estoy ahora haciendo una proyección de esas fuerzas sobre estas direcciones que están acá, que son las direcciones que a mí me interesan. Entonces yo lo que voy a hacer es proyectar esa fuerza respecto a mi sistema inclinado, ¿sí? Entonces, eso es lo que se hace. De esa manera, entonces, nosotros tenemos aquí como nuestro diferencial, como este ancho que estamos teniendo aquí del cubo, lo estamos tomando como un dx por un dz, ese de x por dz, de y por dz lo estamos llamando, lo estoy llamando yo de a. Yo puedo decir entonces que si este lado es mi dA, por proyección, esto va a tener entonces esas dos proyecciones en ese triángulo, y entonces ahí yo puedo sacar mis resultantes. Entonces sería esta fuerza aplicada en esa longitud, y por eso me da a mí entonces este valor de resultante que está acá, y así hago lo mismo con todas las demás presiones, y después entonces hago mi sumatoria. Una vez que tengo yo mis fuerzas resultantes, yo hago sumatoria, esto es importante, sumatoria entonces en un eje que es el eje inclinado y paralelo al plano que a mí me interesa. Si yo hago sumatoria de fuerza, entonces no en horizontal y vertical, sino a lo largo de X' e Y'. Y eso llega entonces a dos expresiones
¿verdad? Que me permiten a mí entonces saber cómo son los esfuerzos normales y tangenciales en esa cara que está inclinada, respecto a los esfuerzos que son horizontales y verticales que están relacionados a mi plano cartesiano. ¿Sí? Entonces yo allí voy a después poder, esto lo voy a retomar, voy a poder manipularlo para encontrar entonces una relación que se las presento acá, que me dice a mí cómo son los esfuerzos en las caras nuevas, basándome en los esfuerzos de las caras viejas, que serían las cartesianas. ¿Sí? Y de esta manera yo puedo entonces rotar. ¿Sí? Solamente tengo que conocer el ángulo alfa, que es el ángulo en el cual roté, y tengo que conocer obviamente el estado tensional o el tensor de tensiones en el cubo que está cartesiano. Y después yo lo puedo rotar en cualquier dirección. ¿Sí? Esto lo voy a, nuevamente, esto lo voy a retomar el día jueves con un poquito más de detenimiento, pero ¿cuál sería la idea o hacia dónde vamos? Y ahí lo dejo, es que yo ahora puedo, o que yo ahora lo que quiero es encontrar cuál es el ángulo que maximiza a estos señores que están acá. Y ese va a ser entonces el ángulo, ese va a ser el ángulo en el cual las fallas van a empezar a evidenciarse. Y eso se hace derivando, igualando a cero, encontrando máximos y mínimos. Entonces vamos a dejar la clase hasta acá, ¿verdad? Esto, nuevamente, toda esta parte la voy a retomar el día jueves, pero es importante tener la historia clara de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿sí? Entonces consideraba que era importante saber. Entonces pauso la